Este es el primer vídeo de una serie de todavía no sé cuántos serán, pero serán unos cuantos, en los que os daré ideas para haceros vuestros propios embellecedores para scrapbooking. Hoy voy a daros unos cuantos ejemplos de embellecedores que podéis hacer con un elemento muy simple y que los abocadores de España y del mundo entero están seguros a rebosar. Y son nada más y nada menos que las chapas. Las chapas, la verdad es que tienen muchísimo juego. Yo cada vez que investigo un poco descubro una cosa nueva que se puede hacer con ellas. Entonces, todo el mundo tenemos un amigo que tiene un bar o un conocido o un amigo de un conocido. Bueno, la cuestión es que son elementos fáciles de conseguir y si bien es verdad que nos van muy bien las planitas, estas también se pueden aprovechar. Estas que están así dobladas también se pueden aprovechar, así que no las descartéis. Sí que es verdad que venden chapas específicas para bisutería que son mucho más blanditas y más lisitas y vienen ya preparadas para pintar. Pero bueno, de lo que se trata es de hacer nuestros embellecedores con elementos comunes y con nuestros elementos de scrap que tenemos normalmente, sin que tengamos que comprar nada especial para hacerlos. Entonces os voy a dar diferentes opciones que podréis adaptar según los materiales que vosotros trabajéis y tengáis en vuestra scrap room. Lo que sí os recomiendo son unos elementos básicos para proteger nuestros materiales, nuestras herramientas y nuestra mesa de trabajo. Primero, una tabla de corte o algún protector de nuestra mesa de trabajo y encima pues un plástico si tenéis el craft sheet o estas láminas para el horno que van muy bien. Y lo que sí también hay que tener muy a mano para ir limpiando nuestras herramientas son toallitas húmedas o un trapo húmedo o algo para poder ir limpiando a menudo que vamos ensuciando. Vamos a empezar con la primera, muy sencillita, para la que sí que necesitamos seleccionar las chapas que sean más planitas, ¿vale? Yo tengo aquí unas cuantas seleccionadas y de lo que se trata es de pintarlas. Vamos a hacerles una base sobre la que luego trabajaremos para embellecer la chapa, pero lo que vamos a hacer primero es pintarlas. Y hay diferentes opciones para pintarlas según sea nuestro gusto o según las características de nuestro proyecto. Hay un elemento que suele estar en muchas scrap rooms y si no está seguro que encontráis un tutorial por YouTube para hacéroslo, que es nada más y nada menos que el gesso. Que el gesso tenemos la versión en blanco, tenemos la versión en negro. Hay versiones en más colores, pero siempre las podemos hacer añadiendo al gesso blanco pintura acrílica. Entonces, las que suelen haber en las scrap rooms son el blanco y a veces el negro. Entonces lo que vamos a hacer va a ser pintarlas directamente con un pincel. Vamos a aplicar un poco de gesso. Podéis utilizar una paleta si queréis. Yo lo voy a aplicar directamente. Y lo que sí que hay que aplicar son varias capas para que la chapa nos quede bien cubierta y no se nos vea la marca o el dibujo de la chapa. Entonces vamos aplicando una cantidad razonable sin crear un pegote tampoco que nos deformaría mucho la chapa. Cuando ya le he dado la primera capa de gesso, puedo dejarla secar tranquilamente mientras pinto otras varias o puedo secarla con el secador de embossing. Yo voy a pintar alguna más y luego las voy a secar con el secador de embossing. Para aplicarles el calor, con la lámina esta para horno obviamente no pasará nada, pero si aplicamos el calor directamente sobre la base de corte, esta se nos abombará y en ocasiones, depende de la calidad de la base de corte, no es posible volverla a su lugar. Con lo cual es mejor prevenir que curar. Vamos a poner un corcho debajo de las chapas y entonces vamos a aplicarle el calor estando encima del corcho y así no peligra nuestra base de corte. El gesso está seco cuando nosotros pasamos el dedo
y no se nos queda blanco. Si se nos queda blanco o se nos mueve un poco, mejor que lo continuemos secando hasta que se quede bien seco. Cuando ya las tengo la primera capa, voy a darles una segunda capa. Aquí tengo un par más que ya tenía preparadas. Ya tengo la segunda capa dada y bien seca, y el primer elemento con el que vamos a trabajarla es un simple esmalte de uñas. Las chapas se pueden pintar directamente con el esmalte de uñas. Tenéis que darle, para que os quede bien, unas 3 capas, para que os quede de esta manera. Pero con la capa de gesso acabaremos antes, y el gesso suele salir proporcionalmente más barato que el esmalte de uñas. Y con este logramos un resultado así con una capa. Si quisiéramos que fuera un poco más vistoso, le podríamos dar una segunda, pero con una veis que perfectamente nos sale. Entonces, nada, ningún misterio, simplemente cogemos la chapa y le aplicamos el esmalte con una buena cantidad. Y cuando la tenemos, pues la dejamos secar. También la podéis secar con la pistola de calor. Otro elemento que podemos utilizar para pintarlas son pinturas acrílicas como estas metalizadas, que dan un acabado pues diferente. Aplicamos una capa generosa y ya veis que en un momento tenemos la chapa pintada. Ahora también podremos secarla con el secador o dejarla secar. También podéis usar una pintura acrílica normal y obtendréis un acabado más mate. A esta nuevamente le vamos a dar 2 capas. Otro producto que podemos aplicar, como he dicho al principio, es el gesso negro, y a mí el gesso negro particularmente me encanta porque es que aparte de quedar súper cubierto y muy bonito, solo hay que darle una capa. Con una capa ya nos queda completamente cubierto y completamente negro. Ahora simplemente lo dejamos secar y ya tenemos otra base preparada. Y el último producto con el que las voy a pintar hoy es esta pintura que está ahora tan de moda, que se utiliza mucho para restaurar muebles, que es efecto pizarra al acabado. Y en este pues también depende de vuestros gustos, pues se le puede dar una capa o se le pueden dar 2. Ya tengo unas cuantas finalizadas. Estas serían con base de gesso y esmalte de uñas. Esta solo con esmalte de uñas, que si veis tiene un acabado más brillante. Estas serían las de pintura de pizarra. Aquí tenemos las que hemos pintado con gesso negro. Esta también es con esmalte de uñas. Estas de aquí son con la base de gesso y la pintura acrílica metalizada. Esta es con pintura acrílica normal y corriente. Y esta es con esmalte de uñas, que no me he fijado, pero cuando he visto el resultado me ha encantado. Con esmalte de uñas de este que se craquela. Y entonces el efecto final es este. Sí que le daría a lo mejor otra capa más de gesso para que no se vea el fondo este azul, pero si os fijáis, el resultado es súper atractivo. Una vez lo tenemos así, pues ya podríamos decorar algún proyecto simplemente con estas chapas pintadas de esta manera, y a partir de aquí ya es imaginación al poder. Va muy bien tener a mano una troqueladora de círculos de 1 pulgada,
porque es la medida que nos vendrá bien para pegar aquí encima. Entonces, por ejemplo, podéis coger cualquier resto de papel. Voy a coger este, voy a utilizar este sobrecito de aquí, troquelo, y ya la podría pegar encima de cualquiera de las chapas. Le podéis entintar los bordes si queréis para darle otro tipo de efecto. Y ya podría pegarlo aquí encima. En este caso se tapa completamente la parte de arriba, pero al añadirla en nuestros proyectos se verá la chapa por los lados pintada y bien acabada. Tenemos que decidir si queremos darle un acabado, lo podemos dejar así tal cual, pero también podemos darle un acabado mate o brillante. Si queréis un acabado brillante le podéis dar una capa de Glossy Accents o aplicarle gel medium con acabado brillante. Sería cuestión de con un pincel aplicarle una capa por encima y al secar se nos quedará completamente brillante. Podéis aplicar el gel medium por toda la chapa para que se quede el círculo troquelado bien integrado en la chapa y no se nos levante. Y no os preocupéis porque no quede transparente, porque al secar quedará transparente y brillante. También podemos optar por otras maneras de decorarla, por ejemplo, aplicando todas aquellas chuches que tengáis chiquititas de intercambios o que os compráis y tal, las podéis aplicar. Vamos a aplicar aquí sobre esta de pintura de pizarra y, por ejemplo, tengo de un intercambio, creo que era de ATCs, que me mandaron un sobrecito con aplicaciones. Tengo estos tres, voy a poner la mariposa por aquí y estas dos lentejuelas aquí en la esquinita. Y tenéis otro tipo de decoración. Podéis aplicar también algún charm. Este lo pegaría directamente aquí con un adhesivo que sea un poco fuerte, simplemente aquí encima. Ya sería otra manera de aplicar un charm dentro de un trabajo. Más cosas que se podrían hacer, por ejemplo, sobre esta brillante. Voy a aplicar unas flores de madera, que las voy a dejar así tal cual. Y le voy a añadir un brillantito de la misma gama de colores. Depende del tipo de proyecto que tengamos en mente, pues podemos utilizar una u otra. Si tenemos, por ejemplo, un proyecto muy masculino, elegimos un papel que se avenga con la temática y lo podemos aplicar, por ejemplo, sobre una chapa de color negro. Lo pegamos. Si queréis le entintáis los bordes con tinta negra. De esta manera queda mucho más integrado el papel sobre la chapa. Y en este caso le voy a dar una capa de gel medium con acabado mate. Voy a aplicar aquí una estrellita hecha con abalorios en el centro. Y le voy a añadir un brillantito, por ejemplo aquí. También es una buena opción para este tipo de chapas utilizar estampaciones con sellos. Por ejemplo, podría aplicar tintas así como de pizarra, o tinta blanca, o una tinta dorada para que resalte bien. Voy a estampar una flor o dos, la coloco en la base de metacrilato y le aplico a esta tinta de pizarra. Y ya me quedaría otro tipo de decoración. Vamos a probar ahora
con la tinta dorada a ver cómo queda. Veis que también queda muy bonita. ¿Veis? En este tipo de chapas yo preferiría optar por una tinta tipo Stason o Archibald Ink. Pues ya habéis visto que de unas simples chapas y elementos que normalmente los scraperos o los crafters solemos tener en nuestras habitaciones, podemos hacer unos embellecedores súper originales para añadir a nuestros proyectos. Voy a enseñaros otro tipo de embellecedor que podéis hacer con vuestras chapas, y para ello necesitamos la chapa y un alicate en principio. Entonces se trata de coger la chapa que nos interese y se trata de coger con el alicate sin hacer mucha fuerza para no cargarnos las muescas. Se trata de abrir un poco la chapa. Y dentro de cada chapa se nos abre un mundo para decorar. Entonces, dependiendo del estilo que queramos conseguir, pues dentro le pondremos una cosa o le pondremos otra. Voy a retirarle la goma esta que traen aquí con el mismo alicate. Y ahora pues lo primero que voy a hacer en este caso es ponerle un papel de fondo, por ejemplo este de aquí. Lo voy a entintar un poco y la voy a pegar aquí dentro. En este caso voy a ponerle una tetera y unos brillantitos para acabar de decorarla. En este caso voy a pegar la tetera con silicona. Le pongo un punto de silicona caliente y lo dejo así. En este, por ejemplo, le he puesto igual un papel de fondo y un char, y lo que he hecho ha sido rellenarlo con silicona hasta que la lámpara mágica me ha quedado cubierta completamente. Se puede hacer con silicona o con Glossy Accents, depende del efecto que le queráis dar. El Glossy Accents os dará un efecto mucho más brillante. Vamos a hacer otro adorno un poco más colorido. En este caso se me ocurre utilizar una de las Alcohol Ink para darle una tonalidad diferente a la chapa. Entonces vamos a probar si realmente se puede hacer con el mismo dedo. Efectivamente, le damos el tono que nos interesa y ya tenemos un nuevo abanico de posibilidades. Entonces con este tono verde voy a ponerle un fondo verde con una flor. Le he entintado los bordes con el mismo aplicador de la Vintage Photo que lo tenía a mano. Y en este caso le voy a añadir unos cuantos abalorios. Voy a poner una buena dosis de Glossy, donde me interesa que vayan los abalorios. Y así mismo los voy a dejar caer. Que se peguen los que queden pegados. Y cuando esté el Glossy Accents completamente seco, volcaré la chapa para que se caigan las que sobran. Y así podríamos continuar también toda la tarde. Voy a ir con una última técnica por hoy. Necesitaremos el alicate, necesitaremos un martillo y, como siempre, elementos que tengamos en nuestra habitación de scrap. Se trata de abrir un poco la chapa, un poco, tampoco mucho, de manera que cuando la pongamos así se vean los picos para afuera. Entonces la abrimos
y cuando la tenemos así, con el martillo le damos, procurando que la montañita le piquemos para adentro, para que no nos salga para afuera. Entonces le vamos dando con cuidado. Yo tengo este martillo para poner ojales, que la verdad es que me va muy bien, porque es chiquitito. Entonces le damos bien. Y picamos por el centro también. Por el centro, que no por los lados. Porque si se nos ha abollado... Por eso os decía al principio que no necesariamente las chapas tienen que ser las que queden planas. Esto con una chapa que estaba doblada lo podemos hacer perfectamente. Ahora lo que voy a hacer es con el alicate quitarle también la goma que lleva dentro. Y en esta ocasión nos queda la chapa como más o menos como una base de camafeo. Y lo que yo hago normalmente es embellecerlo con imágenes. Voy a coger, por ejemplo, esta y la voy a pegar aquí. Volvemos a estar, depende si queréis que os quede mate o brillante, pues colocáis o gel medium o glossy accents. Voy a utilizar yo esta especie de barniz que es con acabado brillante. Le voy a aplicar un buen mogollón para que me quede como cristal. Este sí que hay que dejarlo secar muy bien. Y bueno, podemos crear otros efectos, pues por ejemplo más mates para proyectos de otro estilo. Tenemos este con estas calaveras que pone veneno, que para Halloween por ejemplo me gusta mucho la idea. Podemos aplicar otros materiales que no sean papel, como por ejemplo este tipo de papel de cobre o aluminio o estaño. Esta concretamente está troquelada con uno de los troqueles que vienen en el kit de iniciación de la Big Shop y embosada con estas carpetas que vienen con un dibujo y sirven específicamente para hacer este tipo de embosados. Pero se puede embosar con cualquier carpeta de embossing. Entonces tengo la chapa así, le voy a dar un tono como hemos hecho antes con la Alcohol Ink, pero con la Mixative, que tiene tonos metalizados, para que todo adquiera más o menos el mismo tono. Y simplemente voy a aplicar esta plaquita después de pasarla por la Station de color marrón para que me marque más el relieve. Mira, pues me encanta así. Y realmente parece todo una sola pieza. Podríais ponerle una capa de algún sellador o algún adhesivo, pero yo en esta ocasión me gusta muchísimo cómo ha quedado así. Y este ha sido el tutorial por hoy. Espero que os haya gustado y lo hayáis disfrutado como yo lo he hecho. No os exijo porque no puedo que hagáis algunos de estos ejemplos y me los enseñéis, pero bueno, me encantaría verlo. Ya sé que en el grupo de Facebook hay gente muy trabajadora que los hará y me los enseñará, y yo quedaré encantadísima. Y nada más, pues como siempre deciros que nos vemos en el próximo.